Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien todos. Me presento, soy Luis Eduardo Osorio Pardo. eh, Estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Administración. Mi maestra es Belinda Contreras Barba. eh, Enseña diseño organizacional y hoy hablaremos sobre la unidad 4, Reingeniería Organizacional, enfocado en los alcances de la reingeniería. Bueno, empezaremos con la primera incógnita, que es ¿por qué como resultado de una reingeniería se manifiesta una reducción o aumento o cambio en la estructura de la organización? Bueno, esto se debe a que el proceso de reingeniería implica un ajuste o cambio en el organigrama, a razón de replantear en la empresa una nueva dinámica de cómo deberá organizarse y desarrollar sus funciones, que bien puede implicar una reducción, aumento y tamaño correcto de la estructura. Luego tenemos los criterios para reducción de la estructura. Si bien Franklin plantea los siguientes criterios para la reducción de la estructura. El primero sería recorte de los empleados menos productivos y motivados. El segundo sería recorte de los empleados más brillantes, generalmente de edad avanzada. El tercero sería el despido de empleados hasta el punto en que la organización presente problemas de productividad. Y el cuarto sería recorte de empleados hasta el grado en que la organización se convierta en una entidad ineficiente y poco rentable. Luego, continuamos con los criterios para el aumento de la estructura. Sobre el aumento de la estructura, Franklin nos señala que este proceso se manifiesta posteriormente a una reducción del personal, a razón de llegar a un justo medio de acuerdo a la necesidad de generar productos y servicios en las mejores condiciones de eficiencia y calidad, lo que conllevarán al tamaño correcto de la estructura. Aunado a lo anterior, es importante considerar que el crecimiento de la empresa puede obedecer a las siguientes causas: el incremento de ventas, cambio en la infraestructura, cambios en el mercado, cambios en el comportamiento del consumidor, cambios en los objetivos y estrategias de la empresa, disminución de costos, incremento en la productividad y, por último, el resultado de un proceso de reingeniería. Pasando al siguiente tema, tenemos el marco jurídico para el aumento o disminución del número de colaboradores dentro de una empresa. Ante el crecimiento o disminución del número de colaboradores o bien su reasignación dentro de la estructura organizacional, implica el tener en cuenta el marco jurídico como normativo interno que regule a la empresa. Nuevamente, el autor Franklin nos dice que es importante considerar y con atención los siguientes aspectos para efectos del análisis estructural. El primero es los tratados o convenios internacionales, luego los planes nacionales, sectoriales o específicos, leyes federales u orgánicas, reglamentos, acta constitutiva, acuerdos, normas internacionales para estandarizar acciones y orientar aspectos de competitividad, oficios y circulares, y también programas. Lo siguiente de lo que hablaremos será acerca de la metodología para el rediseño de un organigrama. De acuerdo, teniendo en consideración el resultado de la reingeniería, es necesario también realizar los ajustes correspondientes al organigrama, para lo cual es conveniente considerar la siguiente metodología. Como primer paso, tenemos la planeación. En esta etapa es donde se tomarán como base y referencia los objetivos establecidos para la empresa como resultado del proceso de ingeniería, como los lineamientos generales sobre los cuales operará, los cuales permitirá precisar objetivos para el rediseño del organigrama, las fuentes de información a consultar
e integrar un grupo de trabajo que permita realizar una investigación que sustente el rediseño del organigrama. Posteriormente, sigue la recopilación de información. Con la información originada en el proceso de reingeniería, es necesario establecer en esta fase mecanismos que permitan seleccionar e integrar la información necesaria para el rediseño del organigrama. Luego, tenemos el análisis de la información. Esta fase implica el revisar detalladamente la información recabada, organizarla, clasificarla y disponerla para la siguiente etapa que se mencionará a continuación. Finalmente, la última etapa es la puesta en marcha o implementación. En esta etapa, donde con la información recabada se debe establecer una nueva propuesta de organigrama, con base en la reingeniería realizada, como de los objetivos planteados para la organización. A continuación, daremos contestación a otra incógnita de nuestro tema, la cual es el por qué es importante el rediseño organizacional. La importancia de un diseño o rediseño organizacional surge de la necesidad que identifica una o varias entidades públicas para atender las necesidades y los cambios que se generan en diferentes entornos sociales, políticos, económicos o tecnológicos, y donde se generan expectativas para responder a estos desafíos como con criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Un diseño o rediseño no significa necesariamente modificar la estructura organizacional o aumentar la planta del personal, sino que implica buscar alternativas para mejorar la gestión de la organización, para que sea más eficiente y genere mayor valor y credibilidad ante la ciudadanía. Por esta razón, es importante saber cuáles son las expectativas de las entidades y el alcance del diseño o el rediseño que desea emprender. Siguiendo con otra incógnita, la cual sería ¿cuáles serían los objetivos y los resultados esperados de un rediseño de la estructura organizativa? De acuerdo, como objetivos tenemos los siguientes: la redefinición de la estructura organizativa de la empresa, optimización y redefinición de procesos y circuitos de gestión, redefinición de órganos de gestión o reuniones, definición de funciones y responsabilidades para los diferentes puestos de trabajo, evaluación de competencias del personal y grado de adaptación a las necesidades de los puestos de trabajo, recaudación de carga, capacidad para los diferentes puestos de trabajo. Y por último, los resultados esperados de un rediseño de la estructura organizativa. Uno de los resultados sería mayor eficiencia organizativa, que es minimizar los costos para la consecución de los objetivos empresariales, asegurar una organización tanto en su estructura como en sus capacidades humanas para asegurar resultados actuales y futuros. Asegurar que se puedan llevar a cabo aspectos importantes y no únicamente aquellos del día a día. Y por último, conseguir organizaciones flexibles con menos masa y con el talento necesario en cada puesto. Y bueno, al final podemos concluir que la reingeniería consiste en revisar los fundamentos y reinventar los procesos de una empresa o entidad para lograr mejoras espectaculares en la calidad, los costos, el servicio, la transparencia, el trato con los clientes, entre otros aspectos. Las tareas y los puestos jerárquicos de trabajo se ven subordinados a la importancia de los procesos. La reingeniería no es responsabilidad de los directivos exclusivamente, sino lo que es de todos y cada uno de los empleados de la empresa o entidad implicados en la renovación profunda. Cabe destacar que al ser la reingeniería una herramienta que implica una solución radical para desarrollar mejoras en una empresa o entidad, y al conocer la situación en la que se encuentra nuestro país, se considera muy conveniente
que sea implementada de manera prioritaria en la totalidad de los procesos del sector público para mejorar sus servicios a fin de contar con un gobierno de calidad en beneficio de la sociedad.